Bienvenidos al podcast de la Fundación Colombiana del Corazón, Así late el cuidado. Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 3 de nuestro podcast Así late el cuidado de la Fundación Colombiana del Corazón. Este podcast es increíble y invaluable porque hoy vamos a conmemorar el mes del corazón, un mes bastante importante, y para ello traigo dos invitados porque la salud cardiovascular nos toca a todos definitivamente. Nos va a acompañar hoy la doctora Pilar Morales y el doctor Jainer Méndez, que en realidad nos van a incluso profundizar en esos mitos y verdades que todos tenemos, estoy segura, en nuestra cabeza. Así que vamos a empezar, doctores, por la pregunta más importante, y es ¿qué es la salud cardiovascular, doctor Méndez? La salud cardiovascular son todos esos estilos de vida que tú haces para cuidar el corazón. Imagínate, Melissa, que más de 17 millones de personas mueren cada año a nivel mundial por el corazón. Y en Colombia, 1 de cada 4 personas muere por problemas cardíacos también. Doctor, estos datos son absolutamente importantes y me gustaría profundizar en ese escenario. ¿Cómo nosotros conocemos esos factores de riesgo cardiovascular? Los factores de riesgo cardiovascular son muchos. Dentro de esos, los más conocidos está la presión arterial, el aumento de la presión arterial. El fumar, el cigarrillo y el uso de vapeadores también aumentan el riesgo de sufrir del corazón. El sufrir del azúcar, diabetes mellitus. El tener el colesterol alto también aumenta el riesgo del corazón. Ansiedad, estrés, no dormir bien, el ruido, un ambiente que no esté saludable también aumenta el riesgo cardiovascular. Y el sedentarismo, quedarnos quietos, también aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Doctor Méndez, muchas gracias. Una claridad, doctora Morales, y es en realidad igual el riesgo, como lo mencionaba, y los factores de riesgo para hombres y mujeres. Profundicemos un poco más en estas diferencias. Claro, doctora Melissa, que es muy importante saber y aclarar a aquellos que nos están escuchando. Las mujeres no se mueren de lo que nos tapa el bikini, porque muchos pensamos que nos morimos de cáncer, de seno, de ovario, de útero, pero debemos saber que la principal causa de muerte en las mujeres es la enfermedad cardiovascular. Y desafortunadamente, pues también tenemos otros riesgos adicionales a los que el doctor Jainer les acaba de contar. Nosotros tenemos los factores de riesgo tradicionales, tenemos los factores de riesgo que se están empezando a conocer, que los llamamos emergentes, el sueño, la ansiedad, algunos temas de polución ambiental, pero específicamente en las mujeres hay unos factores de riesgo sexoespecíficos. ¿Eso qué quiere decir? Que si por ejemplo hay una persona que tiene una primera menstruación antes de los 10 años, hay aumento del riesgo cardiovascular. Si por ejemplo tiene ovario poliquístico o tiene complicaciones en el embarazo, como por ejemplo preeclampsia, hipertensión gestacional, diabetes gestacional, obesidad o inclusive otras alteraciones como que por ejemplo bebé nazca pequeño o que tenga abortos recurrentes, eso quiere decir que hay una alteración y un riesgo a largo plazo de tener mayor enfermedad cardiovascular. Y si vamos aumentando un poquito más en la edad, la menopausia sí que nos cambia a nosotras mucho el riesgo cardiovascular, no solo por la pérdida de los estrógenos por la edad, sino que si inclusive nosotros tenemos esa menopausia antes de los 45 años, ese riesgo inclusive se nos puede duplicar. ¿En qué? En hacer un infarto o en hacer falla cardíaca, que es lo que nos va a matar a largo plazo. Y Pilar, también son otros factores importantes, como por ejemplo que la paciente durante la gestación sufra de presión alta, se le aumente la presión arterial o también se le aumente el azúcar. Eso aumenta el riesgo de tener enfermedades del corazón. Exacto. Bueno, doctores, ya hemos visto cuál es la importancia de cuidarlo, cuáles son los factores de riesgo, pero ahora, doctor Méndez, profundicemos en esos hábitos o estilos que, pues, de hecho, tan comunes se han vuelto, ¿cierto? Como hacer ejercicio, la dieta, pero profundicemos aspectos claves cotidianos para tener en cuenta. Yo creo que claves. Primero, no quedarnos quietos. Siempre, por ejemplo, si tú vas a hacer compras a la tienda, si vas a tomar tu transporte público, ir caminando, no tomes tanto taxi, etc. Asimismo, efectivamente sí tienes que hacer ejercicio. Salir y programarte para hacer ejercicio.
ejercicio aeróbico como caminar, trotar, montar en bicicleta, etcétera, que tú debas combinar también con ejercicio, por ejemplo, de fuerza, de resistencia también. También es muy importante porque a veces las personas dejamos a un lado solamente o tenemos solamente hábitos en ejercicio aeróbico, pero dejamos a un lado el ejercicio de fuerza y de resistencia. Eso es muy, muy importante también, que todas las personas también hagamos ejercicios de fuerza y de resistencia. Y en cuanto a la alimentación, uno creería que para cuidarse en la alimentación debería gastar mucho dinero, y no es así, no es necesario. Podemos consumir alimentos muy saludables, frutas, verduras, ir a la plaza de mercado, ir a la tienda, comprar esos alimentos y alimentarnos mejor. Y así nuestro corazón no va a aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades como infarto. Además de eso, Jane, pues no solamente está el tema de la alimentación y del ejercicio, sino que hay otras conductas del ser humano cotidianamente que podemos reforzar. Definitivamente no es una opción fumar, no es una opción vapear, y tampoco ahora recomendamos el tema de la ingesta de alcohol. Antes dábamos un poquito de permisito al respecto, pero ahora sabemos cada vez más que no tiene efectos positivos y que al contrario sí nos puede subir la presión arterial e inclusive acortarnos la vida. Por otro lado, hay cosas que podemos pensar que es cotidiano y que no es tan importante, como por ejemplo la conciencia plena, agradecer todos los días. Si tenemos 5 minutitos para meditar, agradecer, respirar, definitivamente va a calmar nuestro sistema nervioso y eso lo va a agradecer nuestro corazón. Doctora Morales, quería precisamente profundizar en este punto, y es que se ha visto que el 50% de las personas que logra reducir su estrés, ser más feliz, reduce el riesgo cardiovascular. Óiganlo bien. ¿Qué técnicas existen, doctora? Sí, entonces, bueno, por ejemplo, hay desde solamente ir a abrazar un árbol, jugar con lo que llamamos vitamina N, vitamina naturaleza, eso nos va a fortalecer el corazón. Como les estaba contando, el tema de la meditación, del mindfulness, si ustedes pueden arriesgarse con un poquito de yoga, de pilates, no siempre es necesario ir a un supercentro de complejidad. Muchas de las estrategias y plataformas digitales nos dan 5 minutitos de enseñanza al respecto y nos puede ayudar. Entonces, sí que tenemos varias herramientas a nivel emocional que nos pueden facilitar la mejoría en nuestra salud cardiovascular, doctora Melissa. Súper interesante, doctora. Y doctor Méndez, ¿qué es esto de el ruido externo, la polución ambiental, incluso contaminación visual? ¿Cómo afectan todos esos factores? Efectivamente, doctora Melissa, ya está demostrado que el ruido extremo, la contaminación ambiental, aumenta el riesgo de sufrir del corazón y de infarto agudo de miocardio. Nosotros debemos estar en un ambiente tranquilo, un ambiente que no es solamente, digamos, que la naturaleza, sino también un ambiente laboral tranquilo, un ambiente en el hogar tranquilo, que no nos aumente esas hormonas que nos pueden hacer daño, como el cortisol, que no nos aumenten el estrés y la ansiedad. Controlando ese estrés, vamos a disminuir nuestro riesgo cardiovascular. Acaba de tocar un punto muy importante, las pantallas. Alejarnos de las pantallas, apagarlas una hora antes de dormir, practicar buenos hábitos de sueño. Qué importante es dormir. Para muchos de nosotros a veces se nos complica, pero definitivamente si nosotros aseguramos 7 a 8 horas, nuestro corazón también nos lo agradece. Doctores, sin duda estas recomendaciones han sido fundamentales. Nos cuesta mucho practicarlas y mantenerlas. Cada uno me puede dar una recomendación para mantener estas buenas prácticas. Siempre tengamos en cuenta que si tú tienes un estilo de vida saludable, estás cuidando tu corazón y estás ganando años de vida. Cuando nosotros estamos hablando de hábitos de vida saludable, definitivamente tenemos que empezar de a poquitos, es decir, pequeñas cosas constantemente y progresivamente ir aumentando en cantidad y definitivamente mantener la frecuencia. La cantidad de veces eso no puede cambiar. Porque si nosotros lo convertimos en un hábito, definitivamente a largo plazo eso sí va a tener un impacto. Diferente a que empecemos un poquito y luego nos acordamos 6 meses después en hacer ejercicio y 6 meses después como un poquito bien, pues eso no nos va a servir. Debemos ser constantes en los hábitos. Doctor, es perfecto. Doctor Méndez, antes de entrar a la sesión de mitos y verdades, ¿qué debemos medir? ¿Con qué frecuencia debemos medir estos patrones o factores que nos va a decir
para yo mantener esa salud del corazón? Muy buena pregunta, doctora Melissa. Así tú te encuentres bien, tú pienses que está bien perfecta de todo, yo creo que la recomendación es que vayas al médico. Te midan la presión arterial, te hagan un chequeo exhaustivo, midan tus niveles de colesterol también, tus niveles de azúcar. Hable con el médico cómo puedes fortalecer el estilo de vida saludable, cómo puedes disminuir el estrés. Entonces yo creo que es una labor constante. Mínimo una vez al año deberíamos hacerlo todos los adultos, ir al médico para chequearnos y evaluar nuestra salud cardiovascular. Doctor Méndez, y para profundizar un aspecto importante, díganos a partir de qué edad. Todos, no hay edad. Los niños deben ir al pediatra a evaluar su salud cardiovascular. Y nosotros como adultos, después de los 18 años, así estemos en la plena juventud, periódicamente ir al médico para evaluar nuestra salud cardiovascular. Y vamos a entrar al momento más importante e interesante, y son los mitos y las verdades. Y para esto empecemos, doctor Méndez. ¿Cuál sería la realidad frente a las dietas? ¿La dieta saludable es más cara que la no saludable? Yo qué te digo, doctora Melissa, creo que eso es un mito. No necesariamente comer saludable es caro. Uno puede comer saludable, digamos que no gastando tanto dinero, yendo a la tienda, yendo a la plaza de mercado. Recomendaciones que te puede dar tu nutricionista o tu médico, puedes optar por alimentos que son muy económicos y comer de manera saludable. Doctora Morales, ¿las redes sociales podrían reemplazar el concepto médico? Bueno, estamos en una era digital y tenemos que adaptarnos a eso. Estamos llenos de información y por tanto también debemos ser muy juiciosos y cautelosos de esa información que consumimos. Sin embargo, nada de lo que nosotros podamos aprender, bueno o malo, porque muchas veces nos pueden vender algo bueno y no lo es tanto, nada va a reemplazar lo que es un concepto formal médico, porque tu salud y tu riesgo cardiovascular es individual. No aplica para todo el mundo de la misma manera y por eso es súper importante que se asista al médico para poder pautar qué es lo que se necesita realmente para cuidar nuestro corazón. Súper. 2 mitos, ahí sí de verdad desmitificados. Entonces, comer saludable no es más costoso y no podemos reemplazar definitivamente el médico por estas opciones que nos ofrecen las redes sociales. Ahora pasemos a un aspecto que nos tiene enloquecidos y es la medición del cortisol, porque hoy en día el cortisol es el malo y es el agente causal de todos los infartos. Por favor, doctor. No se recomienda que todo el mundo se vaya al médico a medirse el cortisol. El cortisol puede variar durante el día, durante la noche, etc. Lo más importante que tú tienes que hacer es cambiar tus hábitos de vida, controlar el estrés para que disminuyan tus niveles de cortisol y así no te predispongas a infartos o a sufrir del corazón. Doctora Morales, entonces, ¿nos regala un poco la profundización? Respecto a cortisol, es muy importante tener en cuenta que sí que hay unas enfermedades propias que generan alteraciones en los niveles de cortisol, pero son enfermedades que deben ser estudiadas muchas veces por especialistas como endocrinología. Sin embargo, para saber si estoy estresada, si es que la fatiga se debe al cortisol, si es que mi cansancio o todos estos síntomas adicionales son secundarios al cortisol, definitivamente no está indicada la medición de la misma y al contrario, como le decía el doctor Jainer, sí deberíamos hacer de manera activa todas esas intervenciones para que internamente ese cortisol se nos regule y nuevamente volvamos a estar en calma. Doctores, y yo creo que esta es la cereza del pastel, como lo digo en los podcasts. Entonces, todas las personas saludables no deberían ir al médico y todo está perfecto en su interior. Definitivamente, doctora Melissa, esto puede ser un mito. ¿Por qué? Porque muchas personas hacen hábitos de vida saludable, comiendo bien, haciendo ejercicio, duermen bien, se cuidan del estrés, etcétera, etcétera. Y nos pasa que llegan al médico con un infarto o con alguna complicación cardiovascular. Y esto es porque caras vemos, arterias no sabemos. Muchas personas tienen genéticamente o historia familiar un riesgo ahí adicional que definitivamente debemos evaluar de manera anticipada con el médico para saber si estoy o no en riesgo cardiovascular. Así que súper bien que hagamos hábitos de vida saludable, pero sí o sí debemos invitar a las personas a que hagan su evaluación de riesgo cardiovascular porque podemos tener un riesgo ahí oculto y darnos cuenta hasta que ya es demasiado tarde.
Doctores, hemos tenido una cantidad de información muy importante y me parece que muy puntual. Quiero ahora que nos den un mensaje de cierre, una recomendación final, doctor Méndez, por favor. Siempre estilo de vida saludable. Y lo mejor siempre en salud cardiovascular, la prevención. Los hábitos de vida saludables son la base fundamental de todos los tratamientos y de toda la prevención de las enfermedades. No lo dejen pasar por alto, por más fácil que parezca, definitivamente es una opción para ustedes salvar su vida. Doctor Méndez, doctora Pilar, muchísimas gracias por haber participado de este podcast que estoy seguro que a todas las personas les va a encantar. Quiero hacerles un llamado y es definitivamente todo lo que hagamos en la prevención, en el impacto del día a día, va a impactar no solo en la mortalidad, que es la muerte que causa precisamente estas enfermedades, la asistencia hospitalaria, los costos, incluso costos para nuestros familiares que nos tienen que cuidar. Así que el llamado es a la responsabilidad, al conocimiento, a la atención al médico de forma oportuna y periódica, como los doctores nos han mencionado, y que no se olviden, por favor, que el corazón nos toca a todos. Así que muchísimas gracias por esta atención en este podcast y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en un nuevo capítulo de Así late el cuidado.